digamos, el tercer integrante de todo esto es el papel. El papel es un papel milimetrado, calibrado, que nosotros, de acuerdo al seteo que hagamos, cada cuadradito chiquitito de ese papel va a tener un determinado valor. Ese cuadradito chiquito, que es el que tenemos aquí, que yo le estoy marcando, no sé si se ve el puntero, este cuadradito chiquito, para el lado de la derecha medimos el tiempo, ¿ah? Y para arriba medimos lo que es la amplitud o voltaje. ¿Ah? Entonces, vuelvo a repetir, cada cuadradito pequeño de esto tiene un valor, ese valor va a depender de cómo setee yo el equipo. ¿Ah? Para la derecha, vamos a medir el tiempo y para arriba vamos a medir la amplitud o los miliamperajes. Entonces, yo le dije anteriormente que el equipo lo podríamos calibrar o setear en varias cosas. Uno es la velocidad del papel, que lo puedo digamos, setear en 25 milímetros al segundo o 50 milímetros al segundo. O sea que en este va a pasar más rápido y en este va a pasar más lento el papel. ¿Ah? Y lo puedo calibrar en distintas sensibilidades. Para no confundirlo, vamos a hablar solamente de 10 milímetros el milivolt. ¿Ah? O sea, podemos setearlo en 5 milímetros el milivolt o en 20 milímetros el milivolt. Pero para no marearlo, vamos a hablar de un solo calibración en cuanto a la sensibilidad, o sea, en cuanto a los milivolts. En la velocidad del papel, si lo calibramos en 25 milímetros el segundo, cada cuadradito de estos chiquitos, va a medir, si lo calibramos en 25, va a medir 0,04 segundos. Y si lo calibramos en 50 milímetros el segundo, cada cuadradito de estos chiquitos, digamos, hacia la derecha, que es tiempo, va a medir 0,02 segundos. ¿Ah? Y calibrándolo en 10 milímetros, un milivolt, cada uno de estos cuadraditos chiquitos va a medir en altura 0,1 milivolt. ¿Ah? O un milímetro, que es lo mismo. 0,1 milivolt o un milímetro. No sé si queda claro eso. Acá tenemos el ejemplo, un cuadradito a la derecha tenemos el ejemplo, un cuadradito en altura va a medir 0,1 milivolt, 5 cuadraditos van a ser 0,5 milivolt. En velocidad, si lo calibramos en 50 milímetros al segundo, cada cuadradito de estos chiquitos va a medir 0,02 segundos. Si lo calibramos en 25 milímetros al segundo, cada cuadradito de estos chiquitos va a medir 0,04 segundos. Por ahí esto ahora es medio confuso, pero ya vamos a dar ejemplos para que ustedes los puedan entender. ¿Para qué me sirve saber cuánto mide cada cuadradito de esto digamos, en largo y en alto? Nos sirve para luego, cuando se registre el trazado, cuando registre la onda P, el QRS y la onda T, vamos a poder medirlos digamos, en tiempo y en alto para saber si está normal, para poder determinar si el trazado electrocardiográfico es normal o es patológico, porque ya van a ver que hay un cuadro en el cual me va a decir cuánto mide la onda P en tiempo, cuánto es lo normal que mide una onda P en tiempo, y nos va a decir también cuánto mide una onda P normal en altura, para saber si esa onda P es normal o patológica. Lo mismo ocurre con el QRST. Sabiendo cuándo mide cada cuadradito normal y contando lo que mide el QRS, vamos a poder saber si está dentro del rango normal o se escapa del rango normal. Esto que está pintado acá en rosa me está marcando que si cada cuadradito chiquito mide 1 milímetro o 0,1 milivolt, si yo mido 10 cuadraditos chiquitos van a ser 10 milímetros o 1 milivolt. ¿Eh? Si cada uno mide 0,1 milivolt, 10 cuadraditos de esto va a ser 1 milivolt. ¿Estamos? Acá en gris
me está diciendo que si cada vamos a usar para no confundirlo por omisión lo de 50 milímetros por segundo. Si cada cuadradito chico de esto me mide seteándolo al equipo en 50 milímetros al segundo, cada cuadradito de estos chicos me va a medir 0,02 segundos. ¿Estamos? Es decir, que 0,02 segundos, 5 de estos cuadraditos chiquitos van a ser 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1 segundo, que es lo que nos está marcando acá. 5 de estos van a medir 0,1 segundo. Bueno, es algo confuso, pero bueno, es para más o menos entender de dónde viene el tema de las mediciones. Aquí yo les puse un video en el cual el software que tengo yo para hacer electrocardiograma, es decir, yo uso la computadora mía, coloco un cable que va a un software, un aparatito así cuadradito, y de ese aparatito cuadradito salen los cables que van al paciente. Entonces, este software a mí me permite setearlo no solo antes de hacer el electro, o lo puedo tomar al electro de cualquier forma, y después, una vez que yo guardé el electrocardiograma, vengo a este panel que tengo acá a la derecha y le modifico lo que es la sensibilidad, le modifico lo que es la velocidad. Recuerden, cuando hablamos de sensibilidad es milivolt, ¿ah? Y cuando hablo de velocidad en milímetros por segundo. ¿Ah? Puedo setearlo en 10 milivolt, puedo setearlo en 5 milivolt del segundo, puedo setearlo como es digamos, en la velocidad, 25 milímetros del segundo y 50 milímetros del segundo. Acá, viendo este video, le va a quedar un poquito más claro para qué me sirve setear lo que es la sensibilidad y la velocidad. Yo ahí me hizo ese trazado con las 6 derivaciones, la derivación 1, la 2, la 3, la ABF, la ABR, la ABL y el explorador, el cable explorador. Yo después vengo ahí y voy a setear la sensibilidad. Supongamos que tengo un perrito que se me está yendo del trazado, se me está superponiendo la derivación 1 con la 2, lo pongo en 5 milímetros milivolt y me lo achica. Supongamos que tengamos un gatito en el cual tiene unos complejos muy chiquitos, entonces le pongo en 20 milímetros el milivolt y me lo agranda el complejo. Claro, me agranda el complejo y también me agranda los ruidos. Bueno, ahora tengo un perro que tiene una taquicardia y en vez de 25 milímetros el segundo quiero ponerlo en 50. Fíjense cómo me espacía los complejos, me lo va haciendo más, no me los pone uno al lado del otro, sino que me lo va haciendo más, o si no los quiero, digamos, los tengo muy juntos, perdón, muy separados y los quiero juntar y lo tiro en una velocidad mucho más rápida. Eso lo puedo hacer con el software mío antes o después. ¿Ven? Ahí estoy modificando. Cuando yo modifico, si es 50, bueno, ahí puedo poner que me ponga 3 derivaciones solamente, la 1, la 2 y la 3. O puedo pedir que me ponga, eso también le puedo modificar lo que es la velocidad. Ahí voy modificando y voy trabajando con lo que yo quiero. Ahí le puse que 20 milímetros sea un milivolt. Ahí 40 milímetros sea un milivolt. Supongo que tengo un gatito que tiene unos complejos muy bajos, los voy a amplificar de esa forma. Creo que queda un poquito más claro para qué me sirve. Obvio que cuando yo modifique todo eso, me va a modificar el valor de cada cuadradito. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso cuando vamos a leer un electro, el electro en el papel arriba viene con cuánto fue registrado ese electro. Fue registrado 10 milímetros, 1 milivolt, y fue registrado 25 milímetros por segundo, o fue registrado en 50 milímetros por segundo, porque me va a variar el valor de cada cuadradito. ¿Quedó claro hasta ahí? Aunque sé que me respondan 3 o 4 si sí o no. Sí, profe. Perfecto. Ahora
Vamos a pasar a cómo se produce el impulso y la conducción. Ustedes se acuerdan, por médica o por fisiología, yo no sé si lo tendrán muy presente a eso todavía, pero bueno, vamos a tratar de ¿Me escuchás? refrescarlo un poquito. ¿Se acuerdan que Nada, estoy probando el reloj. el jefe, Nada, estoy probando el el reloj. marcapaso, el que producía el impulso, ¿Me es el escuchás? nódulo sinusal? ¿Mm? El nódulo sinusal está ubicado cerca de la desembocadura de la vena cava caudal. ¿Ah? Vena cava caudal y vena cava craneal. Perdón, de la vena cava craneal. Está cerca de la desembocadura de la vena cava craneal en la aurícula derecha. ¿Ah? El nódulo sinusal es el que comandaba los impulsos, el que generaba el impulso primordial. ¿Mm? Toda, todo el músculo cardíaco tiene automatismo. ¿Qué significa eso? Que todas las fibras cardíacas, todo el músculo cardíaco, sobre todo las células de conducción, tienen la capacidad de generar un impulso. Pero ¿por qué el nódulo sinusal es el que, digamos, es el jefe, es el que manda cuándo se va a generar un impulso? Porque las células del nódulo sinusal transmiten los impulsos a una frecuencia mucho más alta que el resto de las células cardíacas. Entonces no los deja expresarse, quedan tapados por el impulso que genera el nódulo sinusal. ¿Mm? Entonces, cuando se produce digamos, el estímulo que parte del nódulo sinusal, que tiene una forma de bananita, de una forma así como está registrado acá en forma azul, como una bananita, parte del lado derecho, de la aurícula derecha, empieza a despolarizar las células de la aurícula derecha primero y luego de la aurícula izquierda. ¿Cómo se genera la despolarización? Se genera como si fuera que yo estuviera, para que usted tenga una idea, para que quede graficado, como si yo tirara una piedrita, digamos, en un lago. O sea, se empieza a generar olas de despolarización que van de derecha a izquierda y siguen ese sentido de derecha a izquierda. ¿Qué va sucediendo a nivel celular? Va sucediendo que el impulso se va transmitiendo de célula en célula, vuelvo a repetir, primero en la aurícula derecha y luego en la aurícula de izquierda, y va sucediendo que el interior de la célula, que es negativo, se va transformando en positivo, y el exterior, o no positivo, pero menos negativo, y el exterior, que es positivo, va siendo menos positivo, un poquito más negativo. ¿Tá? Entonces se va produciendo la despolarización. Acá tenemos en el gráfico de la izquierda el nódulo sinusal que manda el impulso, despolariza por los haces internodales, primero la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Y aquí tenemos, perdón, vamos a volver, a ver si puedo volver, no tengo para volver. Entonces, se despolarizan primero las aurículas, luego la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda, y una vez que llegue aquí al nódulo auriculoventricular, el impulso, digamos, es captado por el nódulo auriculoventricular, ahí el impulso se demora, recibe una demora transitoria y luego despolariza, lo deja pasar el impulso y por medio del haz de His con su rama izquierda, que se divide en un fascículo anterior y en uno posterior, y su rama derecha, que es un solo fascículo, despolariza toda la masa ventricular. ¿Eh? ¿Por qué el corazón debe seguir el impulso cardíaco, debe ir transmitido por unos haces, primero los haces internodales y luego el haz de His con su rama derecha e izquierda? Porque hagan de cuenta que esos son como autopistas. El impulso viaja a mayor velocidad que en el resto de la masa cardíaca.
Es como, por ejemplo, en las neuronas mielinizadas que contienen mielina para aumentar la velocidad como es del impulso nervioso. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El haz de His o los haces internodales de las aurículas lo que hacen es acelerar la conducción del impulso nervioso. ¿Mm? ¿Cómo se va a registrar esa despolarización en el papel? ¿Mm? Todo despolarización que siga una trayectoria desde el electrodo negativo hacia el positivo en esta dirección, es decir, que se despolarice en el sentido izquierda-derecha desde aurícula a ventrículo, se va a inscribir en el papel electrocardiográfico con una deflexión positiva. Va a ser la deflexión positiva más alta. ¿Eh? O sea que nosotros sabemos que si en el electrocardiógrafo tenemos una deflexión positiva y es bien y con un alto voltaje, sabemos que la dirección de despolarización de esa célula está siguiendo una vía de conducción normal del electrodo negativo hacia el positivo, desde lo que es derecha hacia izquierda del corazón. Cuando la inscripción en el papel es positiva, pero un poco más chica, sabemos que la despolarización va a seguir un sentido más perpendicular. ¿Vamos? Cuando la inscripción en el papel, ya vamos a ver ejemplos para que lo entienda, cuando la despolarización en el papel sigue casi un sentido perpendicular, perpendicular y casi yéndose hacia arriba y hacia la izquierda, va a ser isoeléctrica. Prácticamente isoeléctrica significa porque casi que tiene el mismo voltaje que la línea de base, que es esta la línea de base. Cuando la despolarización de las células miocárdicas siga en un sentido, digamos, de abajo hacia arriba, de electrodo positivo hacia el negativo, o sea, casi contrario a este, va a inscribirse con una deflexión negativa. Y cuando la despolarización no ocurra del electrodo positivo hacia el negativo, cuando vaya en sentido contrario a lo que es lo normal, va a ser una deflexión bien negativa, bien profunda. Ahora lo vamos a escribir, por ahora es todo medio como confuso, pero ya lo vamos a ver con ejemplo en el electrocardiograma. Vamos a ver cómo se generan los complejos, la onda P y el complejo QRT. Nosotros dijimos anteriormente que el que manda el impulso, el jefe, el que genera el primer latido o el primer impulso, es el nódulo sinusal, que ese nódulo sinusal se encontraba en la desembocadura, en la aurícula derecha, cerquita de la desembocadura de la vena cava craneal, y que despolarizaba a la aurícula derecha en forma de, como si tiráramos una piedrita en el agua. Acá vamos a ver un ejemplo. Vemos un lago tranquilo y por ahí el nódulo sinusal largó un impulso y hizo una onda de despolarización que primero despolarizó la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Cada una de las aurículas se despolarizan en forma distinta, se despolariza primero una y después la otra. Lo que ocurre en tantas milifracciones de segundo que nosotros en el trazado la vamos a ver como una sola onda. Es decir, se produce el impulso del nodo sinusal, despolariza la aurícula derecha y luego la izquierda. Como los vectores de despolarización siguen la dirección del electrodo negativo hacia el electrodo positivo, se va a inscribir con una deflexión positiva, que va a ser la onda P. Recuerden que en la onda P, que es positiva, porque se inscribe hacia arriba, va a estar englobada la despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda.
que como ocurre muy pegada una de la otra, se va a inscribir con una sola, se va a inscribir en el papel electrocardiográfico con una sola deflexión positiva, que va a ser chiquita porque la masa auricular es pequeña. En los gatos va a ser más pequeña la onda P y hay veces que ni se ve y tenemos que darle más milivoltaje para poder verla a la onda P porque va acorde a lo que es la masa auricular. Al ser pequeña, la onda P va a ser pequeña. Entonces, una vez que despolarizó las dos aurículas y inscribió en el electrocardiograma la primera deflexión positiva, que es la onda P, lo que sigue es un silencio eléctrico, que es esta línea de base, ¿ah? que no hay ningún tipo de ni deflexión ni positiva ni negativa. ¿Y por qué se produce este silencio electrocardiográfico? Porque el impulso llegó al nódulo aurículo-ventricular, el nódulo aurículo-ventricular lo retuvo por unos milisegundos y luego lo dejó pasar al impulso. Hagan de cuenta que es un auto, el impulso que llega a una rotonda, yo siempre pongo el mismo ejemplo para que lo entiendan. Ese auto dio una vuelta en la rotonda, se demoró y luego siguió camino. Cuando sigue camino es porque el impulso pasa hacia la masa ventricular. ¿Estamos? Entonces, lo que va a seguir a continuación es la despolarización de la masa ventricular. ¿Cómo se produce la despolarización de la masa ventricular? Lo primero que se va a despolarizar son las células que se encuentran en el septum interventricular. ¿Eh? Esa deflexión, los vectores de despolarización van a ser muy pequeños y van a llevar en la mayoría de los casos una dirección contraria, es decir, van a ir del electrodo positivo al negativo, o sea, van a ir para allá, para el lado de la aurícula derecha. Entonces, van a registrar la onda Q del electrocardiograma, que la onda Q es esta pequeña deflexión negativa que ocurre en el electrocardiograma. Esta onda Q negativa, la onda Q puede estar presente en forma negativa, puede estar ausente y comenzar directamente desde acá el QRST. ¿Ah? O sea, esta deflexión negativa no siempre está presente, pero cuando está presente es porque primero despolarizó los septum interventricular y fue en sentido contrario la onda de despolarización para el lado de la aurícula derecha, o sea, para el electrodo negativo. Entonces hace una pequeña deflexión negativa. Luego se despolariza toda la masa muscular del ventrículo derecho primero y izquierdo y derecho. Entonces inscribe la onda R, que al tener también la dirección normal desde el electrodo negativo es el positivo, las ondas de despolarización, se van a inscribir como una onda positiva en el papel y de una mayor, digamos, envergadura que la P, porque la masa ventricular es de mayor tamaño. Luego de ello, de despolarizarse el ventrículo, ocurre la repolarización del ventrículo, de los ventrículos, de ambos ventrículos. Bueno, aquí está lo que es la despolarización del septum, que se inscribe con una onda Q negativa, luego se despolariza todo el ventrículo, la masa ventricular, que es la onda R, que queda inscripto
la repolarización del ventrículo sucede y registra la onda T. O sea, que tenemos la onda P, que es la despolarización de la aurícula izquierda y derecha, que suceden las dos por separado, pero como son tan juntos en segundos, se inscribe como una sola onda. Luego el QRS es la despolarización del ventrículo y la onda T es la despolarización la repolarización, perdón, del ventrículo, de ambos ventrículos. En medicina humana, la onda T tiene importancia clínica, cómo se repolariza el ventrículo. En medicina veterinaria, la repolarización del ventrículo, digamos, puede ser positiva, puede ser negativa o bifásica. En medicina humana generalmente ocurre en una dirección sola, o sea, desde el endocardio hasta el epicardio. Entonces la onda T va a tener una sola dirección. En medicina veterinaria, la onda T, la repolarización del ventrículo, es media arbitraria, entonces puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser bifásica, con un componente positivo y un componente negativo. Es decir, que no tiene, si la vemos positiva o negativa o de distintas o bifásica, no tiene ningún tipo de connotación clínica. La podemos ver de distintas formas. Bueno, una vez que explicamos cómo se formó el electro, vamos a ver cómo se inscribe en el papel y cuáles son los ritmos normales y cuáles son los ritmos patológicos. Dijimos que el electro, la importancia, lo más importante de la información que te genera el electro son las arritmias, las detecciones de las arritmias. Y estas arritmias si eran auriculares o eran de origen ventricular. Como dato añadido, nos puede dar una sugerencia de un agrandamiento de cámaras, pero no es el método ideal para detectar agrandamientos camerales. El método ideal para detectar agrandamientos camerales es la ecocardiografía. ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros primero, como les dije yo, el electrocardiograma es un complemento de la clínica. Entonces, no podemos dejar de lado a la clínica. ¿Qué vamos a ver cuando nosotros revisemos un paciente con una sospecha de cardiopatía? Lo primero que vamos a hacer es la auscultación del paciente. Entonces, nosotros cuando auscultamos un paciente y tiene un ritmo regular, vamos a escuchar lo siguiente. Bueno, no sé si pudieron escuchar los sonidos, el máximo volumen que tengo. Yo, profe. ¿Se escuchó? No, no se escucha. No se escucha, qué problema. Bueno, voy a poner de nuevo, pero no, voy a ver si podemos. Profe, disculpe, ¿se acuerda que en Clínica de Pequeños 1 le pasó lo mismo y creo que tenía que desactivar su micrófono para que se escuche? Sí, ya algo lo desactivé. Pero no tengo en este momento el parlante. Si me esperan un cachito, busco el parlante y vemos si se escucha. Aguántenme un segundo.
¿Escucharon ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, lo primero que ustedes tienen es la parte clínica. Yo si oculto un perro así, con un ritmo regular, en lo cual no hay soplo, pues supongamos que viene un perrito con tos, un perrito chiquito con tos, y lo ausculto, y ausculto un ritmo regular con una frecuencia cardíaca dentro de el rango de la normalidad, o puede ser que a lo mejor el consultorio esté un poquito nervioso y tenga una frecuencia un poquito alta, pero sé que está dentro de lo normal por la descarga adrenérgica, y no ausculto soplo ni arritmia, un ritmo normal. A priori, no sería un problema cardiológico. O sea que la clínica es soberana, la clínica manda. Si le quiero hacer un electro, lo que vamos a ver en un ritmo regular, vamos a ver un trazado como el que tienen acá arriba. A ver, vamos a empezar a repasar conceptos. Acá hay una onda P, ¿la ven? Bueno, yo que me dice P, hay un silencio eléctrico, hay una Q, una R, una S y una T, que en este caso es negativa la T. Entonces, a priori, yo sé que el impulso partió del nódulo sinusal, despolarizó las aurículas, ambas aurículas, luego viajó hacia el nódulo auriculoventricular, demoró un poquito porque veo un silencio y despolarizó al ventrículo con el QRS y luego repolarizó el ventrículo. La repolarización auricular no la vamos a ver porque está enmascarada dentro del QRST. ¿Tá? Entonces, si yo veo un electrocardiograma así, digo que tiene el perro un ritmo sinusal y en el perro es totalmente normal, ¿perfecto? Pero puede pasar, a lo mejor, que ocultemos fíjense que hay una aceleración de la frecuencia cardíaca y luego vemos cómo disminuye. Ya lo voy a poner de nuevo para los que no prestaron mucha atención. Fíjense que por momento aumenta la frecuencia cardíaca y por momento disminuye la frecuencia cardíaca. Eso se llama arritmia respiratoria y es normal en el perro. En el gato tiene algunos matices, pero generalmente se considera patológica en el gato. Pero en el perro es normal, puede ser normal, mejor dicho. Entonces ahí lo pongo de nuevo para que lo puedan ocultar, para que lo puedan escuchar, perdón. Ahí baja, ahí sube, ahí baja, ahí sube. Bueno, eso se llama entonces arritmia sinusal y es normal en el perro. Cuando vemos al electro, vamos a ver este electro, 3 complejos seguidos y luego se separa, luego 3 complejos seguidos y luego se separa. Eso es la arritmia sinusal. Fíjense que yo leyendo el electro sé que las vías de conducción fueron normales. ¿Por qué? Porque hay onda P, porque hay un QRS y hay una onda T. P, QRST, P, QRST, P, QRST, P, QRST. O sea que las vías de conducción son normales. Lo que está pasando es que
y más cuando lo oculto el perrito, o cuando le hago el trazado, el perrito cuando inspira aumenta la frecuencia cardíaca y cuando expira la baja. ¿Ah? Lo que ustedes conocen como Betty, en realidad se llama arritmia sinusal. ¿Ah? La Betty lo tienen que usar como una regla de mnemotécnica para acordarse, pero no es un término científico para usarlo. ¿Ah? ¿Cuáles pueden ser las variaciones de ese ritmo normal? Pueden ser la taquicardia sinusal, fíjense en este trazado, que las vías de conducción son normales, PQRST, 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 PQRST. Quiere decir que la conducción está totalmente normal, lo único que tiene una frecuencia cardíaca muy alta. ¿Ah? Generalmente consideramos altas de arriba de 160, 140, 150, en el consultorio estamos hablando. ¿Ah? Los gatos pueden llegar hasta 250 en el consultorio. Entonces, el trazado es normal, lo que está teniendo es una taquicardia sinusal. ¿Y por qué se dice sinusal? Porque estoy viendo que el impulso partió del médulo sinusal. ¿Por qué sé que el impulso partió del médulo sinusal? Porque hay onda P. ¿Ah? Lo contrario es la bradicardia sinusal. Fíjense que hay todo, PQRST, 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 pero es un perrito con una frecuencia cardíaca muy baja. Hay que ver luego si esto es normal para el perro o es patológico, porque a lo mejor puede que sea patológico, a lo mejor lo ocultamos en el consultorio y tiene una frecuencia cardíaca, qué sé yo, un Yorkshire de 60 o 50 latidos por minuto. Entonces tenemos que ver por qué está tan baja esa frecuencia cardíaca. Otra variación normal es el marcapaso auricular errante. Fíjense que generalmente el marcapaso auricular errante va asociado con la arritmia sinusal. Fíjense que acá tenemos 3 latidos, ¿ah? Casi seguido, acá tenemos 3 separados, después van a venir 3 latidos juntos y después 3 separados. ¿Por qué se llama marcapaso auricular errante? Porque la onda P tenemos de distintos tamaños, inclusive por ahí pueden llegar a ser negativas. P, fíjense, está más alta, está más chiquita, esta casi no se ve, en algunos lugares puede estar hasta ausente. ¿Ah? Eso se llama marcapaso auricular errante y es normal en el perro también. ¿Y a qué se debe eso? ¿Se acuerdan que les había dicho que el nódulo sinusal era como una bananita? Bueno, depende de dónde salga dentro de esa bananita el impulso, van a ser más altos o más bajos los complejos. Acá abajo lo que les muestro es un electrocardiograma en el gato. Fíjense los voltajes bajísimos que tiene el gato. Por ahí muchas veces tenemos que usar los amplificadores, aumentar la amplitud para poder evaluarlos. Bueno, yo les dije anteriormente que el electrocardiograma nos servía para las arritmias y que como dato añadido nos daba algún tipo de información de agrandamiento cameral. ¿Cuándo vamos a pensar que una aurícula, por ejemplo, una aurícula izquierda o una aurícula derecha están aumentadas de tamaño? Cuando supongamos que lo que está aumentada es la aurícula izquierda, como por ejemplo puede suceder en estos perritos chicos con insuficiencia valvular mitral, en la cual hay una regurgitación del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular, que el ventrículo, cuando se contrae, parte de la sangre va hacia la aorta y parte de la sangre vuelve hacia la aurícula izquierda y comienza a dilatar la aurícula izquierda. Esa dilatación en el tiempo aumenta hasta que comprime el bronquio principal y produce la tos. Entonces, ¿qué vamos a ver en esos perritos que tienen la aurícula izquierda aumentada de tamaño? Piensen lo siguiente. El impulso parte del nódulo sinusal. Despolariza primero la aurícula derecha y cuando llega el impulso a la aurícula izquierda, como está agrandado, demora mucho tiempo en despolarizar la aurícula izquierda, porque está agrandada. Entonces, en el electrocardiograma vamos a ver
la despolarización de la aurícula izquierda y la despolarización, perdón, de la aurícula derecha y la despolarización de la aurícula izquierda. Que en este caso, como está agrandada la aurícula izquierda, va a demorar un poco más en despolarizarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver una onda P omellada, así, de esta forma, que se llama P mitral. ¿Ah? En este gráfico está registrada, se despolariza la onda, se despolariza la aurícula derecha y luego se despolariza la aurícula izquierda. Entonces, podemos llegar a ver o una onda P mellada o una onda P que no tenga la melladura, pero muy prolongada en el tiempo. Es decir, ahora vamos a interrelacionar con los cuadraditos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo empiece a medir cuadraditos, si lo normal, pongo un ejemplo, sea que mida desde acá, de donde comienza la onda P hasta donde termina la onda P, mida 2 cuadraditos, cuando tengo un agrandamiento de aurícula izquierda, va a medir 2,5 o 3 cuadraditos. ¿Eh? Eso me da una inferencia de que hay una sobrecarga auricular o un agrandamiento. ¿Por qué nombro sobrecarga y no agrandamiento? Porque agrandamiento puede ser una hipertrofia o puede ser una dilatación de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo o derecho o aurícula derecha o ventrículo derecho. Y como yo no sé, porque realmente no sé si tiene porque el electro no me da esa información, lo que anuncio es que hay una sobrecarga auricular. ¿Estamos? Entonces, cuando la aurícula izquierda está agrandada, ese perrito con tos, con un reflujo de mitral hacia la aurícula izquierda, voy a tener una onda P mitral o una P agrandada en tiempo. ¿Ah? Se va a hacer mucho más ancha la onda P. ¿Qué ocurre cuando lo que está agrandada es la aurícula derecha? Por ejemplo, esos perritos con hipertensión pulmonar por una patología pulmonar, una bronquitis crónica, ¿ah? Voy a tener, en vez de una P prolongada en el tiempo, voy a tener una P picuda, una P alta, como se muestra acá en esta imagen. ¿Ah? ¿Y cuánto es lo normal? Lo normal son 4 cuadraditos, o sea, desde la línea de base hasta arriba, hasta la punta, la onda P no debe medir más de 4 cuadraditos o 0,4 milivolt. ¿Se acuerdan que le decía que cada cuadradito medía 0,1 milivolt? O sea, no debe superar los 0,4 milivolt o 4 cuadraditos o 0,4 milivolt. ¿Eh? Si se va por arriba, si mide 6 cuadraditos, es una onda P pulmonar y me está dando una idea de que está agrandada la aurícula derecha. Y ahí yo tengo que empezar a hacer una inferencia por qué está agrandada la aurícula derecha. Generalmente se agranda cuando hay un problema a nivel pulmonar, a nivel de una hipertensión pulmonar, una bronquitis crónica o una afección del corazón del lado derecho. ¿Ah? ¿Estamos? Acá tenemos un resumen de las sobrecargas auriculares. Esta es una P normal que mide más o menos 2 cuadraditos, es decir, si el papel lo seteamos en 50 milímetros del segundo, o en 25, en 50 milímetros del segundo, cada cuadradito de esto va a medir 0,02, entonces si mide 2, la onda P va a ser 0,04 segundos, que es normal. Cuando se afecta la aurícula izquierda, se va a hacer más ancha y va a medir más de 2 cuadraditos. En este caso mide 3 cuadraditos, 0,06 segundos. Entonces yo puedo informar que en el electrocardiograma se observan signos de sobrecarga auricular izquierda. Ya tendría que empezar a investigar si hay algún problema a nivel del aurícula izquierda. Y si ese agrandamiento de la auricular izquierda es el responsable de la tos del perrito. Pero el perrito puede venir con tos también y la aurícula izquierda está normal. Lo que está afectada es la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque mide más de 4 cuadraditos, o sea, 1, 2, 3, 4. Hasta acá sería normal y está midiendo 5 cuadraditos. Entonces, lo más probable que esa tos no sea por un problema cardíaco,
sino que sea por un problema pulmonar, porque está con una hipertensión pulmonar ese perrito por una bronquitis crónica de mucho tiempo que ha provocado que se afecte la aurícula derecha, perdón. Y luego podemos tener una combinación de las dos. Podemos tener que esté prolongado en el tiempo, o sea, que esté afectada la aurícula izquierda, perdón, y que esté alta, que esté afectada la aurícula derecha. Entonces se llama afección o sobrecarga biauricular. Y se va a ver esta imagen. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de onda P mitral. Acá tenemos otra onda P mitral, y mide 1, 2, 3 cuadraditos. Entonces yo acá tengo una sobrecarga, lo voy a informar como una sobrecarga auricular izquierda. Podría ser un perro mitrálico, o con alguna otra afección de la aurícula izquierda. Ya después tendría que ir a averiguar. Acá tenemos lo mismo, una P mitral, aumentada, o sea, una sobrecarga auricular izquierda. Y aquí tenemos unas P picudas pulmonares. Y aquí tenemos una biatrial. No solo está aumentado en tiempo, sino en altura. Lo que sigue que vamos a evaluar es el periodo PR. ¿Para qué me sirve medir el periodo PR o el intervalo PR? Que va desde donde comienza la onda P hasta donde comienza la Q. ¿Para qué me sirve medir este periodo? Porque ya vamos a ver en algunas patologías que se llaman bloqueos que se van a prolongar este periodo. Los bloqueos de primer grado se prolonga este periodo. Este periodo, este intervalo, mejor dicho, no debe superar en los perros los 0,13 segundos. O sea que si cada cuadradito de estos chiquitos miden 0,02, no deben superar desde acá hasta acá los 6 cuadraditos y medio. Lo dejamos por ahora medio ahí con un paréntesis a y después lo vamos a agarrar más tarde, a este intervalo PR. Eso es el intervalo PR. Bueno, ahora vamos a evaluar el QRS, que dijimos anteriormente que nos estaba evaluando la despolarización ventricular, tanto derecha como izquierda. ¿Cómo se mide el complejo QRS? Se mide. Puede ser que el complejo QRS tenga Q y tenga S, esta es la Q, esta es la R y esta es la S. O sea, puede que el complejo tenga Q, onda Q y onda S, y lo vamos a medir desde donde comienza la Q hasta donde termina la S. Pero es normal. También puede ser normal que no tenga Q, fíjense que de la línea isoeléctrica parte la S, puede ser que no tenga Q, pero sí tenga S, entonces lo vamos a medir desde donde empieza la S, la R, perdón, acá, porque falta la Q, y lo vamos a medir hasta donde termina la S. Puede pasar que no tenga S y tenga Q, entonces lo vamos a medir desde acá hasta acá. Y puede pasar también que no está acá, que no tenga ni Q ni S, lo vamos a medir desde acá hasta acá, a los complejos. Esto para que ustedes tengan una idea de dónde se mide. Acá tenemos los valores normales de los complejos QRS y de la amplitud de la onda R, o sea, el QRS en cuadradito, o sea, en tiempo, no debe superar los 0,05 segundos y en gato 0,04 segundos. Si cada cuadradito mide 0,2 segundos, no debe superar desde acá hasta acá los 2 cuadraditos y medio. En el gato, los 2 cuadraditos. Y en altura, lo máximo que va a medir son 2,5 milivolt. Si cada cuadradito mide 1 milivolt, no debe superar los 25 cuadraditos chiquitos de esto hacia arriba. Ahí estamos, cómo se miden.
¿Cómo evaluamos cuando hay una sobrecarga ventricular izquierda? Es decir, cuando el ventrículo izquierdo está aumentado de tamaño. ¿Cómo lo evaluamos? Lo evaluamos porque el QRS se hace más ancho, de acá hasta acá mide más de 2,5 cuadraditos, o cuando medido desde la línea isoeléctrica, o ven desde aquí para arriba, no supera los 25 cuadraditos chicos, o sea, los 2,5 milivolts. ¿Está claro eso? Entonces, vamos a decir que hay una sobrecarga ventricular izquierda cuando el QRS se hace ancho o cuando el QRS se hace alto, o ambas, ancho y alto. Puede existir que se haga alto y se haga ancho. Fíjense, este es el software de mi equipo que me permite, por medio de calipers, tomar las medidas y me tira los valores aquí en esta ventana. Es muy cómodo porque yo mido, primero me dice, mide el comienzo de la onda P, lo mido acá, mide el final de la onda P, lo mido acá, mide el comienzo de la Q, lo mido acá, mide la R, lo pongo acá, mide la S, entonces lo pongo acá. Entonces me va tirando los distintos valores. ¿Cuándo va a haber una sobrecarga ventricular derecha? Dijimos que la sobrecarga ventricular izquierda era cuando se hacía más ancho o cuando se hacía más alto el QRS. La sobrecarga ventricular derecha lo vamos a evaluar cuando la Q es bien profunda, que se va para abajo, o cuando la S se hace bien profunda. Fíjense, tenemos la P, que es la despolarización auricular, y la Q, ya sin saber mucho de electro, vemos que es muy profunda. Entonces yo acá puedo inferir que hay una sobrecarga que puede ser sinónimo de agrandamiento, pero yo no voy a saber si es una hipertrofia o una dilatación del ventrículo derecho. O puede ser que TPQ, la Q sea normal, pero la S sea profunda. ¿Cuándo lo considero que son profundas la Q o la S? Cuando la Q supera los 0,5 milivolts, es decir, se va para abajo, más de 5 cuadraditos para abajo, o cuando la S se va para abajo más de 7 cuadraditos chiquitos. Es decir, que voy a informar como sobrecarga ventricular derecha cuando tenga esas cosas. O sea, la Q muy profunda, más de 5 cuadraditos, o la S profunda, más de 7 cuadraditos. Acá tenemos dos ejemplos. Acá tenemos 2S profunda, aquí y acá, 2S profunda, miden más de 7 cuadraditos para abajo. Acá tenemos en la Q profunda, mide más de 5 cuadraditos hacia abajo. Acá tenemos un ejemplo también de S profunda, miren todos los cuadraditos que mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, un montón de cuadraditos para abajo. Entonces ahí vamos a decir que hay una sobrecarga ventricular derecha. ¿Vamos? Entonces, repasamos. El electrocardiograma nos mide la actividad eléctrica del corazón y es el estudio de oro para medir arritmias, que es la parte que viene ahora. Como dato añadido, nos informa si hay algún tipo de agrandamiento o sobrecarga de aurícula izquierda, que la veíamos que se hacía más ancho, la onda P, aurícula derecha, que se hacía más alta, la onda P, ventrículo izquierdo se hacía más ancho o se hacía más alto o ambas, y el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se hacía la Q más profunda para abajo o la S más profunda para abajo. ¿Estamos? Pero el electrocardiograma para lo que más nos sirve es para detectar arritmias, ¿eh? Y nos permite el electrocardiograma ver de dónde pueden partir esas arritmias. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a variar de acuerdo si es una arritmia supraventricular, porque parte desde arriba el impulso ectópico, el latido ectópico o el latido, el impulso del, nace, ese latido ectópico nace de arriba del ventrículo o de abajo del ventrículo, se llaman ventriculares. Las unionales o de unión no las voy a hablar acá porque es un tema también bastante largo y no los quiero confundir. Pero en líneas generales,
sabemos que las arritmias pueden latir de arriba del ventrículo, se llaman supraventriculares, o en el ventrículo y se llaman ventriculares. ¿Qué vemos en esta imagen? Un nodo sinusal, una vía de conducción normal sería que desde el nodo sinusal parta, despolariza la despolarice la aurícula izquierda, llega al nodo sinusal y luego despolarice los ventrículos. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí va a pasar que yo antiguamente le había dicho que el ventrículo, toda la masa ventricular o todas las células del corazón tienen automatismo que pueden generar un impulso. Cuando el corazón se enferma, ya sea porque está recibiendo una hipoxia, está mal perfundido o está agrandado, empiezan a aparecer marcapasos ectópicos, es decir, empiezan a aparecer latidos que parten de un lugar que no son el nodo sinusal ni el aurículo ventricular. ¿Está clarito? Eso se llaman latidos ectópicos. Cuando hay un latido ectópico, un latido que parte de un lugar que no es el sinusal, vamos a ocultar una arritmia. ¿Cómo vamos a ocultar la arritmia? De la siguiente forma. Cuando es un solo latido ectópico, vamos a ocultar lo siguiente. Se dan cuenta que hay un latido ectópico, viene tum tum, tum tum, tum tum tum, tum tum, tum tum, tum tum tum. Bueno, eso ocurre cuando son frecuencias cardíacas bajas, cuando son frecuencias cardíacas altas no son tan claritas así. Vamos a escucharlo de nuevo, a ver. Bueno, yo por medio de la ocultación, yo no puedo decir si el latido ectópico ese es supraventricular o ventricular. Esa información no me la da el estetoscopio. Por eso siempre, ahora, yo con el estetoscopio sí sé que hay una arritmia. ¿Entienden? Entonces, para poder saber de dónde parte la arritmia, o el latido ectópico, o la extrasístole, o el latido prematuro, yo tengo que hacer un electro. ¿Y qué voy a ver en electro? Voy a ver lo siguiente. PQRST, 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 PQRST. ¿Y acá qué pasa? Se adelanta un latido. Se adelanta un latido. ¿Y por qué me doy cuenta que es supraventricular, que el latido ectópico parte de la aurícula? Porque no hay onda P. Ven que no tienen onda P, pero que lo que sigue es totalmente normal. El QRST es normal al de los latidos precedentes. ¿Ah? Quiere decir que desde el nódulo aurículo ventricular hacia el ventrículo, la vía de conducción no está afectada. ¿Entienden? Es decir, PQRST latido normal, PQRST latido normal, PQRST latido normal, PQRST latido normal, y acá me falta la onda P y el QRST es normal y está adelantado en el tiempo, porque yo lo debería esperar acá el latido y se me está adelantando en el tiempo. Entonces eso es un latido prematuro supraventricular, porque el latido ectópico parte desde la aurícula. ¿Ah? ¿Y por qué me doy cuenta que parte de la aurícula? Porque el QRST que me estaba representando la despolarización ventricular y la repolarización ventricular es normal a los latidos precedentes. ¿Está claro? Fíjense el electro acá, PQRST, 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 y acá hay como una onda P, pero está adelantada en el tiempo, está casi superpuesta con la T. La onda P puede estar presente, pero generalmente puede estar presente ausente, lo más común es que esté ausente, pero si está presente generalmente está adelantada en el tiempo, casi superpuesta
con la repolarización ventricular y el latido está adelantado. Por eso yo me doy cuenta que es un supraventricular. Y el QRST es igual a los latidos precedentes, no cambia en morfología. Entonces, sé que desde el nódulo auriculoventricular para abajo es todo normal. ¿Se dan cuenta, chicos? Bien, evaluamos el que sigue, PQRST, 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 y acá no tengo onda P, y el QRST que sigue es exactamente igual a los precedentes. Fíjense, es igual en altura, en ancho, no es distinto. Entonces, la vía de conducción en el ventrículo es normal. ¿Está claro? Bueno. Fíjense, acá tenemos P, QRST, y la P está presente, pero está muy adelantada en el tiempo, casi está superpuesta a la onda T del complejo precedente. Después tenemos P, QRST, y lo mismo, está adelantada en el tiempo. Después tenemos P, QRST, y lo mismo. Acá tenemos un par de extrasístoles supraventricular, una con una onda P junta con la T, y acá esta no tiene onda P. Fíjense, P, QRST, acá tenemos tripletes, 3 extrasístoles supraventriculares. ¿Ah? Cuando son más de 3 seguidas, el ventrículo está normal porque los QRST son iguales al precedente. Entonces, acá yo me doy cuenta que el problema está por arriba del ventrículo. Cuando tenemos más de 3 extrasístoles auriculares o supraventriculares, se llama taquicardia supraventricular paroxística, que es esto que tenemos acá, porque son más de 3. Hasta 3 se llama tripletas y luego se llama taquicardia supraventricular paroxística. Y cuando tenemos una taquicardia ventricular sin complejos normales, se llama taquicardia supraventricular sostenida. Yo quiero que miren este electro y le presten atención porque es muy parecida a la fibrilación auricular, muy parecida a la fibrilación auricular. Pero la diferencia de la fibrilación auricular, porque la taquicardia supraventricular sostenida es rítmica. Fíjense que tiene una cierta periodicidad que es rítmica en el tiempo. Acá vamos a ver un video del electro del software mío. Y yo quiero que me digan dónde hay taquicardias supraventriculares o dónde hay latidos supraventriculares. Uy, señor, perdón. Pablo, hay una pregunta, ¿te la puedo hacer? O la hacemos al último, ¿querés? Para no demorar, pues. A ver, ¿es mucha o una sola? No, dicen si ese complejo prematuro ocultable genera un pulso detectable. Bueno, buena pregunta. ¿Por qué es buena la pregunta? Porque si es auricular, el latido ectópico, generalmente va a generar un latido palpable. Vamos a tener que ser muy cancheros para la palpación para detectar que está un poquito disminuido, porque en realidad la aurícula no colabora tanto con la generación del pulso, sí el ventrículo. Entonces, vamos a detectar un pulso que está disminuido en amplitud, pero tenemos que ser muy cancheros para la palpación. En cambio, si el latido ectópico es ventricular, sí no va a ir acompañado de un latido detectable o un latido muy, muy suave. Va a ir, ¿por qué? Porque ese ventrículo, no va a estar lleno de sangre cuando se provoque el latido. ¿Ah? Entonces, seguramente la expulsión
la sístole ventricular va a ser muy pobre, la sangre que va a expulsar, entonces no va a ser detectable el pulso, va a ser muy, muy suave detectable, o sea, va a ser un pulso de poca amplitud. Entonces, si es auricular, generalmente lo vamos a detectar. Fíjense, el video viene todo regular y normal con PQRST y mire lo que pasa ahora. ¿Qué pasa ahí? En este sector hay una taquicardia supraventricular paroxística. ¿Por qué paroxística? Porque son más de 3, perdón, si fueran 3 se llamaría tripleta, pero son más de 3, perdón, y no hay onda P, y el QRST es igual a los precedentes, los que son normales. Entonces yo sé que el ventrículo no está afectado, que estos latidos ectópicos partieron de la aurícula. Lo vemos de nuevo. Fíjense el ritmo, fíjense acá de la derivación 2, en esta. Ahí empieza a saltar y sigue normal. Entonces, una taquicardia supraventricular paroxística porque después sigue el ritmo normal. Si fuera sostenida en el tiempo, se llama sostenida. Taquicardia supraventricular sostenida. Bueno, fíjense acá la fibrilación. Ustedes cuando ya tengan más cancha, cuando reciban un perro fibrilado auricularmente, ya con la simple auscultación se van a dar cuenta que el perro está fibrilado, o auricularmente o ventricularmente. Lo más probable es una fibrilación auricular, porque si fue una fibrilación ventricular seguramente no les va a llegar vivo el perro. Entonces, ya cuando se pongan canchero lo van a detectar. Por ahora le va a costar, pero la fibrilación auricular, háganse de cuenta que la aurícula está haciendo este movimiento, está haciendo todo un movimiento de temblequeo, no hay un latido, no hay un impulso, digamos, que parta del nódulo del nódulo sinusal, sino que parten varios estímulos de distintas partes de la aurícula. Entonces, el nódulo auriculoventricular está siendo bombardeado por impulsos que a algunos los deja pasar al ventrículo y otros no los deja pasar porque no le da para poder dejar pasar todos. Entonces deja pasar a algunos y va a generar un QRST que va a ser normal, pero a alguno no lo va a dejar pasar. En el lugar donde no lo deja pasar va a haber como una pausa pequeña. Entonces el trazado electrocardiográfico se va a parecer a la taquicardia supraventricular sostenida, pero va a ser caótico, va a ser irregular. Y las frecuencias cardíacas generalmente van a ser muy, muy altas. Frecuencia cardíaca de 250 a 300 latidos por minuto. Y en la auscultación van a auscultar latidos muy fuertes y latidos muy débiles. A ver si lo pueden escuchar. Oh, me lo pasó, perdón. Perdón. Vamos a volver. Ay, Pitulina. El choque cardíaco en la parrilla costal.
latido ectópico en el ventrículo, ¿va a tener onda P el complejo o no va a tener onda P? Recordemos cuál es la consigna para que haya onda P. Para que haya onda P, el impulso tiene que partir del nódulo sinusal. Si el latido parte del ventrículo, de un lugar ectópico del ventrículo, como es el foco ese amarillo que está pintado ahí abajo en el esquema, ¿cómo va a tener onda P ese latido o no? ¿Alguno se anima a responderme? Cri, 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 cri. Dicen que no en el chat. ¿Cómo? En el chat dicen que no. Perfecto, perfecto. O sea que me han prestado atención. ¿Por qué no va a tener onda P? Porque el impulso no parte del nódulo sinusal, no está partiendo de acá el impulso. No va a andar onda P. Ahora le hago la segunda pregunta y acá les pongo el 10 y les responden bien. ¿El complejo ventricular, el QRS, va a ser normal o va a ser aberrante? ¿Va a ser igual a los anteriores o va a ser aberrante de distintas formas? A ver si alguno me responde. Aberrante, dicen. Perfecto, perfecto. ¿Por qué va a ser aberrante? Porque supongamos que el foco ectópico va a estar acá, donde está el punto, esa estrellita, donde está la parte amarilla. Va a seguir una despolarización, va a seguir una despolarización totalmente aberrante para cualquier lado, ¿eh? Y no va a seguir la vía de conducción rápida que son los haces de His. Entonces, es como si ustedes van con un auto por la autopista, van a una velocidad rapidísima, ¿y qué pasa? En un momento dado hubo un taponamiento y tienen que desviarse un camino de tierra. ¿Cómo va a ser el tránsito? Va a ser todo irregular, va a haber pozos, van a saltar, van a haber hondanadas en el camino y a la vez van a ir mucho más lerdo, porque la vía de conducción, el camino de tierra, no pueden ir a una alta velocidad. Bueno, lo mismo pasa cuando hay un latido ectópico en el ventrículo. Primero, va a demorar mucho más ese ventrículo en despolarizarse y por otro lado, al no seguir las vías de conducción, se va a propagar mucho más lento, ¿eh? Y va a tener distintas formas. Esas van a ser las hondonadas en el camino. Entonces, miren el esquema de arriba en la foto A. Tenemos la onda P, QRST, ¿eh? Este latido siguió una onda de conducción normal. El que siguió no hay onda P y fíjense cómo es el QRST o cómo es acá en el que sigue el QRST o fíjense cómo es el QRST que acá es bastante normal con respecto a este porque se inscribe para arriba pero no tiene onda P y es ancho y bajito o es muy bajito, fíjense casi a la misma altura de la T. Entonces, evaluemos la foto de abajo. PQRST, PQRST, PQRST. No hay onda P, con lo cual si no hay onda P, yo ahí podría decir también que puede ser supraventricular, porque no hay onda P. Pero cuando miro el QRS, veo que es un QRS totalmente aberrante, totalmente bizarro. ¿Ah? No es igual al QRST de las ondas precedentes. Entonces, ahí me estoy dando cuenta que no es auricular, sino que es ventricular el latido ectópico. Yo lo debería esperar acá, el latido se me adelantó en el tiempo, entonces un latido prematuro, ¿ah? En la ocultación sería tum tum, tum tum, tum tum tum, tum tum, tum tum, tum tum tum, ¿ah? En la ocultación. Y en el electrocardiograma lo voy a ver adelantado en el tiempo, sin onda P y un QRST aberrante. ¿Ah? Acá esto se llama prematuro y cuando ocurre después de una pausa larga se llama de escape. ¿Ah? Pero no los quiero confundir, con que me digan que es un complejo prematuro ventricular, con eso me conformo. ¿Estamos? Tenemos PQRST, 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 no hay onda P, con lo cual puedo decir, al no haber onda P, puedo decir que es auricular o ventricular, pero como el QRST es aberrante, distinto a los precedentes, digo que es ventricular.
Acá tenemos otro ejemplo, PQRST, 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 PQRST. Está adelantado en el tiempo porque lo debería esperar acá el latido. No hay onda P, podría decir que es auricular o ventricular, pero como el QRST que le sigue es aberrante, digo que es ventricular ese latido, parte del ventrículo el latido ectópico. ¿Vamos? PQRST, 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 no hay P y el latido es aberrante. Otro ejemplo, una pausa compensatoria y luego el PQRST. ¿Por qué ocurre esta pausa compensatoria? Porque seguramente este ventrículo que se despolarizó antes de tiempo, cuando tendría que haber venido la onda P normal, agarró a un ventrículo totalmente refractario, entonces no se contrajo. Entonces hay como un silencio y después empieza el latido normal. Tenemos PQRST, 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 no hay onda P, con lo cual podría ser auricular, pero como el QRST es aberrante, digo que es ventricular. Lo mismo y lo mismo. PQRST, PQRST, hay una pausa y un latido de escape, no hay onda P, no hay onda P, un QRST totalmente distinto a los precedentes, tiene una S profunda, entonces digo que es ventricular, un escape ventricular. Acá lo mismo, PQRST, PQRST, y acá no hay onda P y hay un complejo ventricular. Uno normal, uno patológico, uno normal, uno patológico, uno normal, uno patológico. Esto recibe el nombre de bigeminismo, porque uno normal y uno patológico. Fíjense, P, QRST, T muy chiquita, P, QRST muy chiquita, P, QRST, acá está la T, P, QRST, ahí está para abajo, chiquitita, P, QRST, y acá hay uno ectópico. PQRST, 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 que hay acá otro ectópico, PQRST, PQRST, y acá hay otro ectópico, acá hay otro ectópico. Les hago una pregunta, ¿estos latidos ectópicos son iguales? Este con este, el primero con el último, sí, pero los dos que siguen son iguales al primero. Alguno que me responda, aunque sea el chat. Profe, no. Son distintos. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Que hay uno o que hay varios focos ectópicos? Y varios. Perfecto. ¿Es más grave eso o menos grave que los anteriores? ¿Será más grave, profe? Claro, es más grave. Si yo veo esto, que hay varios focos ectópicos, o sea, QRST, con distintas morfologías, se llaman multifocales. ¿Por qué son multifocales? Porque tienen varios focos. Y es un signo de gravedad, es un signo que es una patología más grave. ¿Ah? O que ese ventrículo está teniendo una hipoxia muy severa del miocardio y está empezando a largar salvas desde distintos lugares del ventrículo. ¿Ah? Cuando son dos juntos y uno normal se llama dupletas o lo que se llaman parejas, Cuando son tres se llaman tripletes y cuando son más de tres, al igual que la taquicardia supraventricular paroxística, se llama taquicardia, pero en este caso ventricular paroxística, cuando son más de tres. Acá tenemos uno normal y larga una taquicardia ventricular, yo diría casi sostenida, digo paroxística porque acá veo uno normal, pero sería sostenida. Acá veo PQRST, 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 hace uno, vuelve al ritmo sinusal y luego larga una taquicardia, una salva de taquicardia ventricular. ¿Ah? No hay onda P y los QRS son totalmente anómalos. Esto, chicos, que está acá es una taquicardia ventricular sostenida.
Esto es de muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. Ya cuando tenemos un perro que está con una taquicardia ventricular sostenida, es el paso previo a lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? Es la fibrilación ventricular. Este es un perro con fibrilación ventricular, este es un perro con fibrilación ventricular, este es un perro, así está el ventrículo de un perro con fibrilación ventricular. Lo mismo que pasaba con la aurícula y lo mismo que pasa en el ventrículo. Ese ventrículo está fibrilando, está haciendo así. Pero ¿por qué es mucho más grave que la fibrilación auricular? Porque el ventrículo es el que colabora con la mayoría del latido cardíaco, el que va a llevar toda la sangre a la circulación general, y ese ventrículo está haciendo así, no se está contrayendo. ¿Por qué la fibrilación auricular no es grave? No es tan grave, mejor dicho, puede vivir el perro con una fibrilación auricular, porque la aurícula, por más que esté fibrilando, las válvulas, lo mismo se abre. Lo que está fallando, ustedes saben que la fase de llenado ventricular tiene distintas etapas. La primera etapa es cuando la aurícula izquierda se llena de sangre y la sangre de la aurícula izquierda, la presión de la aurícula izquierda supera la del ventrículo, se abre la válvula aurícula ventricular. La sangre pasa al ventrículo, se van equiparando las presiones, entonces la válvula se va cerrando. Cuando se va cerrando, viene la contracción auricular que colabora con el 30% del llenado ventricular. El otro 70% ya se llenó por una diferencia de presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando esta aurícula está fibrilando, lo que está fallando es la contracción de la aurícula. ¿Qué está faltando? El 30% de la contracción auricular. El 70% ya fue el ventrículo por esa diferencia de presión. Entonces, en una fibrilación auricular, yo el 70% de llenado lo voy a tener. Me va a faltar el 30% de la contracción ventricular. ¿Entienden? Por eso es más grave la fibrilación ventricular que la fibrilación auricular. ¿Está claro? Y acá tenemos el monitor multiparamétrico mío, un perrito que estaba en una fase terminal de una cardiopatía ya con edema pulmón y todo, y está fibrilando. Fíjense lo caótico que era este ritmo. Vamos a pasar la última parte la vamos a dar rápida, que son los bloqueos. Los bloqueos, para que ustedes tengan, a bloqueo se llama bloqueo aurículo-ventricular. Para que ustedes tengan una idea, el impulso parte de la aurícula, despolariza, parte del nódulo sinusal, despolariza la aurícula, pero cuando llega al nódulo aurículo-ventricular, que es el que tiene que demorarlo un poquito y después dejarlo pasar, está sufriendo algún tipo de problema, o sea, o no lo está dejando pasar o lo deja pasar en forma intermitente. Por ejemplo, existen varios grados de bloqueo, pero el bloqueo de primer grado, lo que está pasando es que sale, acá tenemos una onda P, sale el impulso del nódulo sinusal, hay un silencio eléctrico muy prolongado. ¿Se acuerdan cuando yo al principio le dije que medíamos el comienzo de la onda P hasta donde empezaba el Q? Bueno, cuando eso superaba los 0,13 segundos en canino y 0,9 segundos en felinos, estamos diciendo que ese intervalo está muy prolongado. Y esa es una característica del bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Cuando yo veo que desde el intervalo, desde donde comienza la onda P hasta donde comienza el Q, mide más de 0,13 segundos en el perro y 0,09 en el gato, doy un informe de bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, que normalmente no suele ser sintomático, salvo que vaya acompañado de una bradicardia muy grave. Y puede llegar a ser también normal en perros, por ejemplo, con una patología o una patología pulmonar, o en alguna patología que haya una impronta
del nervio vago, una impronta vagal muy marcada, que suele ser normal en perros, por ejemplo, como los bulldog o los perros braquicefálicos. Entonces no siempre es patológico. ¿Cuándo puede ser sintomático? Cuando ya empiezan a aparecer síncopes o signos de algún tipo de falta de volumen minuto, de que el perro no puede mantener una correcta volemia. Generalmente cuando van solos no es raro ver algún cuadro clínico. Sí, cuando hay bloqueos más graves, van estos junto con otros bloqueos, o cuando hay una bradicardia sinusal muy marcada. Entonces el bloqueo auriculoventricular de primer grado se prolonga el intervalo QP. Vamos a dar un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Qué está pasando acá? Acá está pasando que el bloqueo, o sea, el impulso llega al nódulo auriculoventricular y ahí tenemos un policía que nos pide el carnet de conductor, nos está pidiendo la licencia, nos está inspeccionando si tenemos las luces prendidas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el PQRST, se generó la P en el nódulo sinusal, pero se bloqueó a nivel del nódulo auriculoventricular, no siguió. Y lo que sigue después es un latido normal, PQRST normal. Entonces, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado es cuando uno de los latidos a nivel del ventrículo se es bloqueado. Entonces tenemos PQRST, P salió del nódulo sinusal, despolarizó la aurícula y ventrículo la aurícula izquierda y derecha, pero no fue conducido al ventrículo. Y después sigue otra onda PQRST, un bloqueo, PQRST, un bloqueo, PQRST. Entonces, cuando uno de los latidos son bloqueados a nivel del nódulo auriculoventricular, es decir, no hay QRST, se llama bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Acá tenemos otro ejemplo, PQRST, acá hay una onda P que no es conducida, PQRST, acá hay una onda P que no es conducida, PQRST, acá hay una onda P que no es conducida. Y por último tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que acá es cuando varias ondas P no son conducidas, y el latido que sigue y salva al perro es un escape ventricular. Fíjense que este latido que sigue de varias ondas P bloqueadas es un latido ectópico del ventrículo. Eso es muy grave. El bloqueo de tercer grado es muy, muy grave y es un animal que necesita un marcapaso. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, siempre y cuando no sea muy, muy severo, es decir, que no sea de segundo grado y a la vez tenga una bradicardia muy, muy marcada, no es para marcapaso y se puede manejar en forma clínica. Y siempre y cuando obedezca a un bloqueo vagal, o sea, que haya alguna patología que esté bloqueando, un estímulo vagal, que haya una patología que esté estimulando el nervio vago y por eso se produce el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Y vuelvo a repetir, las frecuencias cardíacas no sean muy, muy bajas, no haya síntomas clínicos, no haya síncope, ni letargia, cansancio. Generalmente puede tratarse con parasimpáticos líticos, como es la atropina, como es ¿cómo se llama este medicamento? Que se da como un relajante de la mucosa, propantelina. Se usa, ese es un parasimpático lítico que se usa para relajante también del músculo liso de la vejiga. Se puede hacer un tratamiento con eso. Y ya cuando tenemos de tercer grado, ya es muy, muy grave y es un perro que es candidato al marcapaso. Acá tenemos distintos grados de bloqueos de tercer grado, bloqueo de tercer grado, bloqueo de tercer grado.
Acá esta es una prueba de provocación con atropina, que es para saber si es por un bloque, por una estimulación del nervio vago, por una sobreestimulación del nervio vago. No me voy a detener en esto porque después, si quieren, se lo explico, pero es para terminar. Y por último, vamos a ver el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama izquierda es cuando el bloqueo sucede a nivel de la rama izquierda del haz de His. Entonces, piensen ustedes, esto es normal, esto es normal, esto es normal hasta acá, pero cuando llega el ventrículo derecho, se despolariza normal, pero el ventrículo izquierdo, en vez de seguir la autopista, tiene que seguir todas las fibras, todas las células del miocardio, que son lentas. Agarra un camino de tierra, pero más sinuoso este. Entonces, ¿en qué se va a caracterizar? Prácticamente va a ser muy parecido a lo que es una sobrecarga ventricular izquierda. Fíjense que es un complejo QRST ancho, pero va a ser mucho más ancho, muchísimo más ancho. Supongamos una sobrecarga ventricular izquierda, sospecho, cuando tiene, es mayor a 0,05 segundos, 0,06, 0,07, hasta 0,08 va a ser una sobrecarga ventricular izquierda. Cuando es mayor de 0,08, ya estoy hablando de un bloqueo de rama izquierda. Entonces, va a ser muy parecido a la sobrecarga ventricular izquierda, porque va a ser muy ancho, pero va a ser mucho más ancho, mayor a 0,08 milisegundos. Y el bloqueo de rama derecha va a ser muy parecido a la sobrecarga ventricular derecha, es decir, o la Q o la S va a ser profunda, pero va a ser también, aparte profunda, ancha, va a superar los 0,06 segundos. O sea, se va a hacer, miren, acá tenemos P, QR, S profundo y ancho y la T. P, QRS profundo y la T. ¿Por qué me doy cuenta que esta es la P? Porque esta es la primera deflexión positiva que tiene. Lo que pasa es que casi tiene la misma altura del QRS, porque acá lo que está pasando es que la S se está haciendo hacia abajo. Entonces tenemos P, QRS profundo y la T. Y es bien ancho, no es fino, por lo tanto digo que es un bloqueo de rama derecha del haz de His. Acá tenemos P, QRS ancho y profundo y la T. Acá tenemos P, QRS ancho y profundo y la T. ¿Claro? Por último, para terminar, ya estamos, nos faltan los últimos 6 minutitos. Otra de las utilidades que tiene el electro puede ser para la deficiencia de minerales, entre ellos el potasio, sobre todo cuando tenemos hiperpotasemia, perros con insuficiencia renal aguda, perro con una enfermedad de Addison, en la cual el potasio aumenta por arriba de los valores normales. Podemos ver en el trazado electrocardiográfico signos de que nos haga pensar que puede haber un problema de hipercalemia. Como por ejemplo, en el primero lo que tenemos una ausencia de onda P, un QRS ancho, entonces y bradicardia. Tenemos ausencia de onda P, QRS ancho y bradicardia. Y a medida que se va agravando el problema de hipercalemia, no solo desaparece la onda P, sino que la onda T se empieza a hacer picuda y prácticamente casi equipara al tamaño de la onda T, del QRST. La onda T equipara al tamaño del QRST. ¿Estamos? Esto puede ser ausencia de onda P y la onda T picuda, casi del mismo tamaño del QRST. Esto puede ser un indicio de una hipercalemia en un perro, de un exceso de potasio.
vuelvo a repetir, una de las patologías más comunes, la insuficiencia renal aguda y el hipoadrenocorticismo, que tenemos aumentado el potasio. ¿Está claro? Obvio que no por un electro solo vamos a diagnosticar, sino es un indicio. Si tenemos una sospecha, un perro con esa patología y le hacemos un electro y tiene eso, que si lo vamos a ocultar, el dueño nos dice que está decaído, que hace mucho que ahí en el consultorio le medimos la densidad que está baja, que no produce orina, nos dice el propietario, desde hace 2 días que está con vómito, decaimiento, nos dice que no produce orina, no lo ha visto orinar, le tomamos la densidad, tiene una densidad baja, le hacemos la ocultamos en el corazón y está tum, 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 un Yorkie, y le hacemos un electro y vemos este trazado y podemos sospechar que puede estar con una hipercalemia. Después tendremos que ver, lo más probable, que sea una insuficiencia renal aguda, porque si fuera un Addison estaría con poliuria ese perro. Y una densidad, bueno, la densidad baja se estaría, pero estaría con poliuria, orinando mucho, no poco. Para el otro que nos sirven, fíjense, tenemos PQRCT alto, un PQRCT bajo, PQRCT alto, PQRCT bajo, PQRCT alto, un PQRCT bajo. Lo mismo en el de abajo. Tenemos un perro con ascitis, un soplo con ascitis, y ocultamos los latidos normales, pero le hacemos un electro y bueno, eso nos puede estar dando una idea de que eso se llama alternancia eléctrica. ¿Por qué se llama alternancia eléctrica? Porque tengo un PQRCT alto y uno bajo, uno alto y uno bajo, uno alto y uno bajo. Puede ser un indicio que hay una efusión pericárdica. El pericardio es la tela que recubre al corazón, y ese corazón está nadando en líquido, y líquido, entonces me está generando una alternancia eléctrica, un QRCT alto y uno bajo, un PQRCT alto y un PQRCT bajo. ¿Por qué va a tener ascitis ese perro? También porque estoy teniendo el líquido pericárdico, me está produciendo un taponamiento cardíaco. ¿Qué significa taponamiento? Que está colapsando la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Y por qué la aurícula derecha y el ventrículo derecho y no el izquierdo? Porque las paredes del ventrículo derecho y el izquierdo tienen mayor presión porque tienen que mandar sangre sistólica a todo el organismo. En cambio, la pared del ventrículo derecho y la aurícula derecha son muy finitas y con una pequeña cantidad de líquido del pericárdico los comprime. Entonces, ¿qué pasa? Al comprimir la aurícula derecha, en la aurícula derecha desemboca la cava caudal. La cava caudal, al no poder drenar sangre en la aurícula derecha, pues está taponada por el líquido pericárdico, empieza a producir la transudación, la salida de líquido en el abdomen y produce una ascitis. Cuando nosotros punzemos, saquemos el líquido pericárdico, se resuelve la ascitis. ¿Estamos? Y con eso creo que hemos terminado. Yo sé que es un tema, chico, bastante engorroso y difícil de entender, y me mareo con los cuadraditos, con la altura, con los segundos, pero lamentablemente lo tengo que dar y tengo que darle lo básico, y por ahí siempre lo que me gusta a mí, que es relacionarlo con la clínica. Y terminamos. Bueno, si quieren preguntar algo. Tenemos algunos minutos para preguntar. Voy a tomar un mate porque tengo el garguero medio seco. A mí me gustaría preguntar si fue claro, pudieron entender o más o menos comprendieron. No, Profe, fíjate en yo el tengo chat. una pregunta. Dicen que sí. Bueno, fijo. ¿Cuánto tiempo le hacemos un electro? ¿Cuánto tiempo uno está ahí con el aparatito midiendo? Perfecto, bueno, buena pregunta también. Está buenísimo. Generalmente los electros, yo veo que se pide mucho el electrocardiograma como para prequirúrgico. Está muy bueno pedirlo porque es como un respaldo legal
de que, bueno, le hice un electro, seguí los protocolos, le hice un análisis de sangre, un análisis de orina, le hice un electro. Desde el punto de vista está buenísimo. Ahora, desde el punto de vista de información, yo tengo la información de 15, 20, cuando mucho, viento a favor y con viento a favor 30 segundos, tengo de una información de los latidos cardíacos que representa el 0,01%, o póngale en mayor de los casos un 1% de todos los latidos que tengo en el día, en 24 horas. ¿Qué les digo con esto? Que yo en el momento que estoy haciendo el electro, voy a obtener información si hay alguna sobrecarga que me haga sospechar que pueda pedir un ecocardio, o le voy a informar que en el tiempo que duró el electro, que son 20 segundos, no se observó ninguna alteración. Pero yo no sé si en el resto del día el perro no hace un cuadro de arritmias, porque muchas veces las arritmias no son en el momento que le estoy haciendo el electro. Entonces, el electro dura 15 o 20 segundos. Más de eso no dura. Una vez que ya logré un trazado más o menos que me sirve. Bien, profe, gracias. Bueno, agradecen los chicos, que estuvo muy clara, muy buena, y preguntan si lo vas a subir, Pablo. Sí, lo vamos a subir. A ver, que hay una pregunta acá que dice Joaquín Carneluti. Profe, el doctor Federico Curra explicaba en una charla sobre el método Cabrera para acomodar las derivaciones. ¿Usted utiliza este método? Es bueno. En realidad, los métodos, yo lo que interpreto son los cablecitos. Los cablecitos son de dos, se acomodan. Hay dos métodos, uno americano y uno europeo. Varían algunos los colores, no hay mucha variación, pero los cables se deben colocar en la mano y la pata izquierda y en la mano y la pata derecha, no hay mucha variación. Lo que uno después va haciendo son las derivaciones. Uno puede hacer como el software que tiene todas las derivaciones juntas, ya las viene, las tira, o si yo tengo el trazado del papel y quiero que me tire una por una las derivaciones, voy marcando, quiero que me tire la derivación 1 primero, pongo derivación 1, corto el de la derivación 1, pongo la derivación 2, corto la derivación 2, o sea, me lo va tirando a lo largo en el papel, pero no hay un método mejor que el otro. ¿A qué se refiere? ¿Vos me podés explicar más el método Cabrera? Joaquín, si es que estás, no sé si estás. Sí, no me lo acuerdo ahora bien como había dicho, pero era, en vez de acomodar la derivación 1 arriba, la 2 abajo, la 3 y después las otras, es como que las iba alternando de una forma que seguía en la rueda, digamos, como era el impulso eléctrico del corazón. Y es como que él explicaba que de esa forma era por ahí más fácil leer algunas patologías. Ah, bueno, lo que pasa es que ya lo que te dice él es que vos conectás los cables y viste que vos te estudias el cuadrito ese que dice la derivada 1 es electrón negativo en la mano izquierda, el positivo en la mano derecha y el negativo en la otra. Bueno, el aparato en realidad te viene para hacerlo automático o manual. El automático, vos apretás automático y tira primero la derivación 1, después la derivación 2, después la derivación 3, después la derivación ABF, ABL, ABR y el explorador. Si vos lo haces manual, vos decidís qué derivación tiras primero, segundo, tercero. Eso es lo que te habrá explicado él, que tiene un orden que se llama Cabrera, supongo yo, que le da un orden distinto. Pero en realidad es cuestión de costumbre, no hay una ventaja de uno sobre el otro. Es de a gusto del consumidor. Claro. Gracias, profe. De nada. O sea, Pablo, el método Cabrera se trazan diferentes ángulos, es como un reloj, es el círculo 360 y se van marcando diferentes ángulos para las derivaciones, para cambiar directamente las derivaciones. Pero sí es cuando no tenés el software como... Es que las derivaciones, es que las derivaciones,
o te la cambia el equipo automáticamente, vos no tenés que andar cambiando los cables, no se cambian los cables se dejan, se colocan y se dejan así, y después o le das la orden al equipo que te los tiren automáticamente, o le das la orden, vos le vas dando la orden, yo quiero que tire la derivación ABR primero, tac, pongo ABR, que la tire, corto la ABR, que me tire la ABF segundo, tac, me tire la ABF segundo, lo ordeno yo como yo quiero, pero no le veo, la verdad que no le veo diferencia, a lo mejor, bueno, eso es cuestión de cada uno, ¿sí? Se portaron bien. Ay, la concha. A lo mejor a Federico Curra le resulta mucho más fácil la interpretación del electro tirándolo con el método ese. Claro, pero bueno, interpretación. Pero bueno, eso va a gusto de cada uno, Joaquín. Ya va a ver que cuando vos trabajas